en Desde las Cámaras. Hablaremos de la propuesta para beneficiar a los dueños de albergues para animales abandonados con la senadora Rocío Abreu y también la iniciativa que apoya a los trabajadores a alcanzar una pensión digna con el senador Israel Zamora. Desde las Cámaras comenzamos. Arrancaron los diálogos nacionales para discutir y analizar las iniciativas de reformas constitucionales y legales enviadas por el presidente de la República a la Cámara de Diputados. Se espera que ambas cámaras participen de manera conjunta en este Parlamento abierto que se extenderá hasta abril próximo. El debate, que se abrirá con la realización de 4 foros en la Ciudad de México, se extenderá a cada una de las 5 circunscripciones del país, con sedes en Durango, San Luis Potosí, Oaxaca, Hidalgo y el Estado de México, así como con eventos en cada una de las entidades federativas. La participación de académicos y especialistas será de vital importancia para que cada pieza jurídica sea enriquecida en beneficio de todos los sectores de la población, pero sobre todo para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa el desarrollo de todo el proceso de análisis, discusión que se lleve a cabo en este Parlamento abierto. Vamos a ver qué se debatió durante esta semana en el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados aprobó que se lleven a cabo una serie de foros de Parlamento abierto para discutir las iniciativas de reforma de este periodo, en especial las presentadas por el presidente de la República. Decirles que cuando presentó las iniciativas el presidente López Obrador el 5 de febrero, llegaron teniendo como cámara de origen las 18 reformas constitucionales y las 2 legales a la Cámara de las y los Diputados. Sin embargo, a poco más de 2 meses de que concluya el periodo ordinario de sesiones a finales de abril, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que se trata de un esfuerzo de ambas cámaras. El día de ayer se suma el Congreso de la Cámara de Senadores a este esfuerzo del Congreso mexicano por promover un diálogo abierto, franco, directo, explícito. Por eso vamos a debatir y por eso vamos a incorporar todas las iniciativas de todos los grupos parlamentarios. Y lo vamos a hacer de cara a la nación, y no es simulacro. Por su parte, la oposición accedió a priorizar el diálogo y el Parlamento abierto. El diálogo es lo que no podemos demeritar. Es más, para quienes somos legisladores o legisladoras, nos pagan para dialogar. Que en lugar de que sea una intención de legislar al vapor, express, lo mejor que le puede pasar a México, seamos del color que seamos, porque todos somos al final de los mismos 3 colores, las dialoguemos. Y sobre todo, que no solamente las dialoguemos entre legisladoras y legisladores. Esa es la esencia de este foro, de estos diálogos. Que las dialoguemos con especialistas, con la gente. Yo creo que ya todas las leyes deben de irse hacia allá. Me llama la atención y nos llama la atención la centralidad que le dan a unas iniciativas de un poder que es igual al nuestro. El Poder Ejecutivo no es ni más ni menos que nosotros. Pero estamos dispuestos a debatir, estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a participar en el proceso. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados puntualizó. En realidad, nuestra aspiración es lograr desencadenar una argumentación, una discusión y una deliberación de altura que asimismo eleve la calidad del debate. Esta presidencia de la mesa directiva de esta Cámara tiene el compromiso de contribuir a que así sea. Se prevé la realización de foros nacionales, regionales y estatales que contarán con la presencia de representantes del Congreso de la Unión y congresos locales. Mientras tanto, en el Senado de la República destacó la aprobación de la llamada Ley Silla a través de una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Beneficiaría a los trabajadores que pasan la mayor parte de la jornada laboral de pie. La discusión pasará a la Cámara de Diputados. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Los trabajadores tenemos derecho a una pensión digna en nuestra jubilación.
Para hablar de las modificaciones propuestas por el presidente de la República en este tema, nuestro compañero Víctor Sánchez Baños habló con el senador Israel Zamora, quien es integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Las pensiones es algo fundamental para tener una vejez digna. Pero ¿cómo lograr tener una pensión al 100% como propone el presidente López Obrador en sus últimas reformas a leyes relacionadas tanto con las AFORES como con las pensiones? De esto vamos a platicar con el senador Israel Zamora del Partido Verde Ecologista de México. Esta reforma lo que busca es beneficiar prácticamente al 95% de los trabajadores en nuestro país para que al jubilarse reciban el 100% de su salario, del último salario que tuvieron, reciban el 100%. ¿Por qué? Porque hubo dos reformas en particular, la de 97, que fue en el sexenio de Zedillo, y una más en el 2007, que vino deteriorando las pensiones de las personas que se retiraban por vejez, al grado de que algunos llegaban, en el mejor de los casos, los trabajadores al servicio del Estado, a recibir el 50% de su último salario, en el mejor de los casos. Y un trabajador inscrito en el IMSS llegaba en promedio del 23% de su salario al 30% de su último salario. Eso no les permitía vivir, aparte en una etapa difícil de la vida, donde se vienen las enfermedades. Muchas personas al llegar a esa edad comienzan a tener complicaciones, algunos discapacidades, y eso genera un deterioro en su calidad de vida tremendo, y las pensiones en el viejo régimen de pensiones pues no les permiten satisfacer y hacer frente a estos retos. Entonces esta reforma a nivel constitucional, una reforma al artículo 123, creo que va a ayudar mucho. Se ha cuestionado de dónde van a salir los fondos. El plan de esta reforma en los transitorios se establece primero que se va a crear un fondo que se va a llamar Fondo de Pensiones para el Bienestar, que va a constituir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Banco de México, uno de los bancos con mayor prestigio por el manejo de las finanzas que se ha realizado en los últimos años. ¿Y ese fondo de dónde va a venir? Pues de entrada se calcula que va a estar constituido por 64,000 millones de pesos, que es una cantidad importante, que va a ayudar a complementar las pensiones de las primeras personas que se empiecen a jubilar una vez constituido este sistema, y el 75% de los ingresos netos que percibe el instituto para devolverle al pueblo lo robado se va a ir para constituir ese fondo. Y eso es muy significativo, porque recordemos que ese instituto tiene ingresos por la venta de bienes asegurados al crimen organizado y a políticos corruptos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que de la venta de esos bienes que fueron objeto, motivo o fin de un delito, ahora se van a ir a las pensiones de los mexicanos. Entonces, eso creo es importante mencionarlo. También va a venir de la liquidación de la Financiera de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesquero, Forestal. Esa liquidación, los ingresos que se tenga de eso se van a ir también a la constitución del fondo. También se contempla que los bienes sin construcción que sean parte de Fonatur, que se vendan, también se vayan a constituir este fondo, y algunos otros que se consideran como ingresos complementarios, es decir, no van a ser los principales, y que van a ser, por ejemplo, los del fideicomiso que se está extinguiendo del Poder Judicial, únicamente el que se refiere a las extravagancias que a veces se daban en el Poder Judicial. Nuestra especialista en finanzas, Alicia Salgado, nos da su opinión acerca de la lista de candidatos al Congreso y el freno a la reelección impuesto a los diputados de Morena. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Muy buenas noches a toda la audiencia. Mira, la verdad es que ha resultado en un movimiento interesante ver la designación de los integrantes de las listas, tanto para mayoría relativa como para representación proporcional en ambas cámaras, porque hasta ahora las listas que hemos conocido han ido saliendo poco a poco de Morena. Lo que te muestra es una especie de desplazamiento de los cuadros políticos que le dieron base
a Morena, sobre todo en el último periodo legislativo, pero desde el 2018 y 2014. Digo, perdón, 2024. Y esta o este desplazamiento también te da cuenta de que se está sentando la base para un nuevo paquete, o cómo podríamos decir, equipo o cuadro político que le permita a la nueva presidencia tener afianzada su capacidad de control en la Cámara. O sea, no muchos de los que estaban antes se quedan, y el otro punto es, hay movimiento de Senado a diputados, y el tercero, que es más importante, es, pues muchos se van a quedar con la intención de ser de reelectos, pero con nada en el pastel. Por ejemplo, es evidente por el número de legisladores de mayoría cuya posibilidad de reelección es bajísima. Te doy los datos. De los 201 diputados que hoy registra Morena como integrantes oficiales, o sea, esa es su bancada, 201 diputados, 176 presentaron la carta o la intención de reelección. O sea, de 201, 176. Pero lo que es importante es que de esos 176, 106 fueron electos en su momento como diputados de mayoría. Hoy, ¿qué es lo que está pasando? De los 106 que ganaron su distrito, que llegaron por la votación, solamente 21 aparecen como opciones de ser reelectos. Un poquito. Es menos del 10% del total del paquete de Morena, y alrededor del 19% de los que ganaron su distrito. Ahora, de estos, si tú consideras, o sea, a estos que te dije de los 21, es si estás agregando a un diputado del PT y podríamos decir, a una diputada que se pasó del PAN a Morena. Entonces, tampoco es completamente de Morena. En la elección del 2021, para hacer una comparación a nuestros amigos, de los 253 legisladores que tenía Morena, evidentemente acuérdate que en la intermedia bajó, 162 eran de mayoría y 81 o 91 eran plurinominales. Morena postuló a reelección a 99 de mayoría, o sea, prácticamente la mitad. Hoy es el 20% y en aquel momento fue la mitad. Y por el otro lado, es así que el 61% del total. Y de los que ganaron, solamente 70% o 70% de todos los que postularon. E igualmente postuló a 12 pluris para reelección, de los que ganaron 11. Hay figuras relevantes que hay que mencionar, por ejemplo, que van a ir a la Cámara de Diputados y probablemente sean activistas o tomen una posición relevante, que es el caso de César Cravioto, que está buscando la elección por el Distrito 1 de la Gustavo Amadero, y también el del ex superdelegado de Bienestar, que pues no la logró en la delegación, Gabriel García, y está buscando la elección por el Distrito 18 de Ixtapalapa. Hay como estos, pues familiares, amigos, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que está sucediendo justo en el momento en que está cerrando la actual legislatura, y desde mi punto de vista le va a ser muy difícil a los coordinadores de las cámaras mantener, digamos, la disciplina del voto que ha caracterizado a Morena, porque muchos de ellos que pidieron la reelección no la están consiguiendo, a pesar de haber ganado su distrito por elección. En consecuencia, ese desplazamiento puede tener efectos específicamente en este cierre de legislatura, cuando el presidente está presentando, pues ahora 22 propuestas, porque le están queriendo adherir una más en materia laboral. ¿Cómo la ves, Adriana? Interesante. Interesante, Alisa, pues si se quieren reelegir, que demuestren con su trabajo a sus votantes y a la cúpula, que es la que elige si se van a reelegir o no. Gracias. Pues sí, aquí van a generar muchas disidencias. Hasta la próxima. Vamos a un corte comercial y al regresar hablaremos de una propuesta para beneficiar a los propietarios de albergues de animales abandonados con la senadora Rocío Abreu. Algo bien importante es que antes, tú recordarás 20 años tal vez atrás, los animales, pues habían perros en la azotea, el animal estaba en el patio,
realmente no veíamos una cultura como hoy en día hay, ¿no? Hoy en día los animales hemos avanzado mucho, todavía hay mucho que hacer, pero ya hemos reconocido en los 32 estados, la mayoría, si no es casi todos, ya tienen legislación, no todos uniformes, pero de una u otra forma, en relación a maltrato animal. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Ni un terepe ni un telele, bien mirados a la luz, le llegan a los niveles que tiene un buen patatú. Un soponcio no es menor que una ñañara y al rato, si no acudes al doctor, te hará un supiritaco. Un tutupiche en el ojo es mejor que un tramafán, y si andas surumbo y flojo te puedes desconchavar. Habrá muchos misereres y patatus a montones, sirimba supiritaco en junio en las elecciones. En Ciudad del Carmen nació, por Campeche senadora, Rocío Abreu Artiñano, quien nos visita ahora. Integra la Comisión de Hacienda y preside la de Energía. Nos viene a hablar de una propuesta que apoyaría a los albergues para mascotas, con beneficios varios en temas fiscales para sus propietarios. México tiene el tercer lugar desastroso de maltrato animal. Se maltratan no nada más a nuestras mascotas, se maltratan a todos los animales que se encuentran en nuestro entorno. Desde una ardilla que se encuentra en la esquina, en un árbol de tu casa, hasta animales que los sacamos del entorno natural y los metemos a las casas. Esto debe reformarse. ¿Pero qué hacer? De eso vamos a platicar con la senadora Rocío Abreu del estado de Campeche y de Morena. Bueno, lo más importante de todo eso es saber que el planeta no es nuestro, el planeta lo compartimos. Y segundo, yo creo que, y yo soy una creyente, que como tratas a los demás, de lo que haces por los demás, es como la vida te va a regresar. Realmente un animal es un ser vivo que siente, sin duda alguna, pues sienten hasta las plantas, se han visto en estudios. Imagínate si un animalito no va a sentir que lo quemas, que lo cortas, que lo lastimas, que lo cazas, siente temor, el tema de la adrenalina, el tema del sufrimiento, lo hemos visto en las madres, porque las madres son madres de un becerro, madre de un cochinito, madre de una especie, pero no dejas de ser madre, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante en este tema es clarificar qué es lo que pasa con los animales. Nosotros sabemos que llega la leche a tu casa, pero no sabes en qué sentido llega. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que lo que hagamos se nos va a regresar de alguna u otra forma. Yo creo que lo más digno es que el ser humano debe tratar con respeto a todos, a sus semejantes, a un indigente, a la señora que nos ayuda a la familia, al chofer, al elotero, al director de una compañía, porque al final de cuentas ese respeto que tú das hacia los demás es el mismo respeto que tú tienes hacia tu persona. Y bueno, lo más importante, otro de los puntos es, tenemos que entender que esto es un ecosistema donde vivimos todos. Hay lugares donde precisamente nosotros hemos ido alejando y construyendo, y nosotros estamos quitándole los espacios a los animales, ¿no? Los árboles, las ardillas. Bueno, en la Ciudad de México ves ardillas. Yo vivía una temporada por la Herradura y habían mapaches
Entonces, entender que nosotros somos los invitados a los espacios, no somos los dueños de los espacios. Entonces, ya lo decía Mahatma Gandhi, ¿no? Se conoce a la gente en la calidad que trata a un animal. Eso yo creo que te deja mucho que decir y sobre todo te deja mucho que aprender que tu hijo, con el ejemplo que ve, que tú trates a los demás, es como él va a crecer. Algo bien importante es que antes, tú recordarás 20 años tal vez atrás, los animales, pues habían perros en la azotea, el animal estaba en el patio, realmente no veíamos una cultura como hoy en día hay, ¿no? Hoy en día los animales hemos avanzado mucho, todavía hay mucho que hacer, pero ya hemos reconocido en los 32 estados, la mayoría, si no es casi todos, ya tienen legislación, no todos uniformes, pero de una u otra forma, en relación a maltrato animal. Unas es una simple falta administrativa, en otras hay procedimientos penales, en otras, ¿cómo se llama? Se le llama a la autoridad, que a veces no saben ni siquiera a qué autoridad le corresponde, y en otras como la Ciudad de México, que la verdad hay que reconocer lo que se hizo, tienen hasta ya fiscalías. Yo trabajo muy de cerca con la PAOT, ahorita, bueno, acaba de salir la doctora Claudia, pero yo he trabajado muy cerca con ellos todo este tiempo y hemos retratado muchísimos animales de abandono, de maltrato, de violencia, y tienen además de la fiscalía, tienen psicólogos, muchachos jóvenes que acuden a las casas a hacer la evaluación hasta de la familia. Porque te voy a decir el tema de cómo hay algo que en psicología se llama la escalera de la violencia. Y la escalera de la violencia a veces va o de padre a madre o puede ser al revés, ¿no? Porque la violencia existe en los dos géneros. Y de ahí se refleja el hijo mayor y del hijo mayor al hijo menor y del hijo menor al abuelo, a la persona de tercera edad o a la persona discapacitada y después al perrito, al gatito, a la mascota. También otro estudio se ha realizado y yo ahí he estado insistiendo que necesitamos una detección temprana de un niño que desde chico presenta gusto por martirizar a los animales, una tendencia asado de infligir dolor. Todos los estudios a nivel mundial han demostrado que todos los asesinos seriales empezaron maltratando y, ¿cómo se llama?, generando conductas sado contra animales. Entonces es un foco rojo que tenemos, que debería de ser atendido en el momento que tú ves un tema de maltrato de ese tamaño, ¿no? Entonces, estamos obligados a generar leyes, pero lo más importante de esto es que nosotros solo estamos haciendo el trabajo de escuchar a la sociedad. Yo soy animalista, yo soy protectora de animales, pero esta ley no la estoy haciendo yo, esta ley la estoy haciendo por miles o si no millones de personas que estamos en contra de esa cultura de maltrato. Hemos hecho un foro y tuvimos invitado a un sociólogo y nos mapeaba la Ciudad de México desde la Tapo al aeropuerto y nos puso, estos son los delitos en verde, los delitos con arma blanca. Estos son en rojo, asesinatos. Luego borraba todo y decía, esto volvía a puntear en naranja y decía, aquí son donde están todos los delitos o denuncias de maltrato animal y coincidían asesinatos, violencias, donde precisamente se registra el tema de maltrato animal. Entonces te da un tema que es la conducta, que es la primera conducta, donde estamos iniciando con la escala de violencia. Y lo más delicado de todo es que si nosotros normalizamos eso, nosotros estamos contribuyendo a que siga generando esa violencia que a rato escala a un niño, a un anciano, a ti, a mí o a cualquier otra persona. Yo he tenido diferentes casos a nivel nacional porque, bueno, yo ayudo a los diferentes grupos animalistas, asociaciones, gente de sociedad civil, porque a veces ni siquiera son asociaciones, es tú y yo que vemos un animal en desgracia y lo levantamos y nos lo llevamos a nuestra casa. Esa gente va y sabe que su vecino golpea a su perro. Me ha tocado temas como de pitbull, de rottweilers, que les meten cables eléctricos para hacer arisco al animal. O sea, cosas terribles que hemos visto. Y vas con el Ministerio Público y todavía acabas regañada. No te quieren levantar la denuncia. Y en ese caso lo que estamos haciendo es, primero que nada, asesorando
Para eso estoy a sus órdenes. Mis redes sociales son Rocío Abreu Arteñano. Y ¿cómo se llama? Asesoramos a los grupos y les ayudamos a los seguimientos en los estados, ¿no? Porque es la obligación, es su función del Ministerio Público levantar la denuncia, darle seguimiento, y en caso que no fuera así, nosotros presentamos una queja contra el Ministerio Público para sancionarlo por no hacer su trabajo. Estamos hablando de 60,000 animales que son matados al año en nuestro país, muchos de ellos en forma impune. ¿Qué es lo que debe hacer la autoridad? Pues únicamente aplicar la ley. Y por otra parte, exigir los mexicanos que las autoridades levanten denuncias contra aquellos que son depredadores con los que compartimos el planeta Tierra. Es importante que día a día los seres humanos comprendamos que no es nuestro planeta nada más, sino que lo tenemos prestado al igual que todas las demás especies del mundo animal. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.